Entonces, esperen que lo busco en el código, así se lo leemos. Arrancamos a leerlos. ¿Qué vieron con la doctora? ¿Error de vuelta todo entero? ¿Le dijeron que habían visto algo conmigo o no? ¿O solo se me animan a mí? ¿Cómo es? No, bueno. Vamos. Entonces... Ahí va. Bueno. ¿Dolo sí lo vieron? Sí. ¿Y acto jurídico lo vieron todo con la doctora también? Sí, acto jurídico ya vimos. Jurídico. ¿También lo vieron con la doctora? Exacto. Ah, no me dejó nada la doctora. Es un Pac-Man. Creo que vendría la parte de lesión. Por ahí me estoy equivocando. A ver, ¿qué sigue en el...? Porque si les doy violencia, se lo doy violencia, pero son 2 líneas nomás. No tengo problema, pero... Supuestamente hoy tocaba lesión, no sé. Claro, quedó un punto sin ver que es prescripción de las asociaciones por vicio de la voluntad de la unidad anterior y ahora nos tocaría lesión. O sea, les quedó violencia, la sección capítulo 4, violencia al 276, 277 y 278, eso les quedó. ¿No lo vieron? ¿Es así? 276 vimos. En realidad dijo que lo leamos por nuestra cuenta. Sí, escucho, vamos. Hola, escucho. Sí, que ayer la profesora dijo que lo iba a volver a como retomar la próxima clase con unos ejemplos de dolo y de... Entonces no veamos violencia, entonces. Por eso que no veamos violencia, lo vemos directamente. No veamos violencia, entonces. Bien. Disculpen el... Espera, civil. Vamos a buscar a ver qué puso el doctor Oviedo. ¿Cuál sería Hoy toca entonces? lesión. Acá tengo el cronograma que dio la doctora Oviedo. Hoy toca lesión. Unidad 26. Unidad 25-26, lesión, violencia. Exacto. Dice, ¿verdad? Espérenme, ¿eh? Es increíble esto. A ver, creo que es el 300 y pico. Ahí lo estoy buscando el artículo, esperen, ¿eh? 300... 332. Vicios de los actos jurídicos. ¿Vamos? ¿Lesión? ¿Quieren arrancamos ahí? 332. Y ahí estaríamos en la línea de lo que ustedes me dicen. Vicios de los actos jurídicos, 332. Acuérdense, ¿se acuerdan ustedes la diferencia entre los vicios de la voluntad en los actos voluntarios y cuando estamos hablando de los actos jurídicos? ¿Qué diferencia era? La central. ¿Se acuerdan? Que uno se realiza con un fin y no prevé las consecuencias, y el otro lo realiza por realizar. Sí, está rumbeado. La finalidad no tiene tanta centralidad. O sea, en el caso del acto jurídico es con el fin de adquirir, modificar o extinguir situaciones o relaciones jurídicas. Ahí está la diferencia central. Pero una de las diferencias metodológicas o prácticas importantes es que ante la voluntad viciada, cuando estamos hablando de actos jurídicos, opera el sistema de la nulidad. Que eso es distinto en materia de los simples actos. Porque ahí sí no opera la nulidad. ¿Ustedes se acuerdan qué es la nulidad? ¿Qué pasa cuando hay nulidad? Se causa la nulidad del acto jurídico. ¿Cómo? No, nada, causa la nulidad del acto jurídico.
No se responde con la misma palabra, Moriconi. Queda sin Y la acción validez. es válida. Es como que si no hubiera sucedido, como que si nunca se hubiera Exactamente. realizado. Carece de eficacia como si nunca se hubiese realizado. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Bien, vamos con lesión entonces. El artículo 332 dice: puede demandarse la nulidad o modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviere por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Esa sería la primera parte. Después vamos a ir analizando parte por parte porque el artículo es muy largo. Entonces, aquí está claro que trata de buscar metodológicamente con razón el planteo de qué vamos a intentar cuando hablamos de lesión, y va a marcar, fíjense, si nosotros tenemos que pensar de esa lectura, a ustedes les surge, fíjense, si yo hablo de que alguien explotó necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra para obtener una ventaja evidentemente desproporcionada y sin justificación, estamos claro que hay un aprovechamiento, una utilización de una persona que se encuentra en un estado de debilidad particular. Y por eso, por ese aprovechamiento de esa persona que se encuentra en estado de debilidad, además, un primer criterio, el segundo criterio es que yo encima, usando ese estado de debilidad o de necesidad, lo que hago es obtener una ventaja desproporcionada y que no tiene ninguna justificación. Entonces ahí, como verán, hay, y dice la doctrina, dos elementos claros, un elemento subjetivo y un elemento objetivo que invoca la lesión. Por un lado, el elemento subjetivo es la persona en estado de necesidad. Y por otro lado, el elemento objetivo, subjetivo, porque fíjense que generalmente los conceptos subjetivos son más difíciles en el marco probatorio. Yo tengo que probar que la persona se encuentra en estado de necesidad, de debilidad psíquica. ¿Estamos? Es una cuestión subjetiva que hace al sujeto, subjetiva porque hace al sujeto. Entonces, en el marco probatorio a mí me va a exigir un esfuerzo mucho mayor. Ahora, desde el punto de vista objetivo, aquí lo objetivo que sería que yo tuve una ganancia desproporcionada, una ventaja desproporcionada. Y eso es más fácil de demostrar, atendiendo la buena fe, los usos y prácticas comunes. Si yo obtuve, por ejemplo, compré un automóvil 0 kilómetro a 40.000 pesos, está claro que obtuve es mucho más objetivo la situación de la ventaja desproporcionada, obviamente porque puesto mismo auto, mismo modelo, misma situación patrimonial, uno con otro, es obvio que si vale 2 millones de pesos y yo lo consigo a 40.000, está claro que hay una desventaja desproporcionada e injusta. ¿Se entiende esto? Es mucho más fácil demostrarlo. En cambio, si demostrar que yo hice abuso de una situación de debilidad psíquica, etcétera, es más complejo. Se va a hacer, obvio, pero es mucho más complejo que el simple vista. Si yo te digo, 2 millones, el auto vale 2 millones en cualquier mercado y lo compré a 40.000, es obvio, evidente, está a simple vista el abuso. Ahora, si yo te digo que una persona se encuentra en un estado de debilidad o estado de necesidad psíquica, y bueno, no es tan evidente, no es tan sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Bien, bueno. ¿Cuáles son los elementos de la lesión? Elementos, estos que estábamos hablando recién, ¿no? Para que una relación jurídica, una situación jurídica se vea afectada, obviamente, ustedes saben que el vicio es sobre, como hablamos antes, discernimiento, intención y libertad. ¿Estamos de acuerdo? Los elementos internos de la voluntad. Por lo tanto, esos elementos recaen sobre, por supuesto, ese viciado. Pero acá, además, exige, para que haya lesión, ahí podría haber, si no hay discernimiento, intención o libertad, podrían configurar cualquiera otro de los vicios de la voluntad. Pero acá te hace una exigencia más. ¿Cuál es la exigencia más? La exigencia más es que te aprovechaste de la necesidad, debilidad psíquica de la otra persona. Ahí está la mayor exigencia. Es decir, que hay un aprovechamiento.
¿Mm? O sea, estos son los elementos internos típicos de la voluntad y vos además te exige que vos te aproveches de una situación de debilidad o necesidad. ¿Mm? Bien. ¿Qué es los tres estandartes de los que habla el artículo 332? Habla de estos elementos subjetivos, habla de situación de necesidad, 1. Segundo, debilidad psíquica. Y tercero, inexperiencia. ¿Estamos de acuerdo? Dice el 332, situación de necesidad, debilidad psíquica y inexperiencia. Bien. ¿Qué dice la doctrina de eso? Bueno, ¿qué es una situación de necesidad? ¿Qué sería? A ver si se le ocurre a alguno. ¿Qué sería una situación? A ver, Brisa. ¿Qué es una situación de necesidad? Una situación de necesidad, por ejemplo, podría ser ante una persona que perdió su empleo y que no tiene, por ejemplo, para darle de comer a sus hijos, y en esa situación tiene un auto, una propiedad que es de valor, y alguien que ve esa situación viene, se aprovecha y le da mucho menos de lo que sale en realidad la propiedad, y la persona en ese momento desesperado, la única opción que tiene es aceptar. Usted tiene razón. Sabe que tiene razón, yo coincido con usted. Pero imagínese que jurídicamente hablando, si usted habilita esa situación como una lesión, sería difícil quizás llevar el proceso. Entonces, ¿cuándo sería? Es muy delgada la línea, imagínese, de demostrar que la oportunidad de venta, por más que quizás ninguno de los que estamos acá en esta clase creemos que está bien en la usura, ni compartimos que las personas hagan negocios con la necesidad ajena. Pero en este caso, en realidad, la situación de necesidad se refiere a algo más extremo que lo que usted dice. Yo estoy de acuerdo que lo que usted dice es inmoral. Coincido que es inmoral. Pero cuando es ilegal o ilegítimo, aquí la ley exige algo más. Entonces, cuando habla de estado de necesidad, casi lo emparenta a un estado de peligro, donde vos pongas en riesgo tu vida, tu salud, tu honor, tu libertad. Podría ser, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga adicción y que venda un inmueble o una propiedad para seguir consumiendo, pero estaría haciendo en ese sentido. Pero ahí influye, creo que la capacidad restringida, si es que llega a tenerlo. Sería más vinculado, Brisa, después hay que analizar después los casos en concreto, pero estaría más vinculado a, por ejemplo, una amenaza de afirmar un contrato y si no, está en riesgo tu salud o vida o tu honor. Cuestiones más vinculadas con la extorsión, que bueno, eso es un delito penal, pero está más vinculado a yo estoy en un estado de necesidad, entonces la persona se abusa de esa situación de peligro en la que yo me encuentro, que está en riesgo mi vida, mi salud, mi honor, mi libertad o mis bienes, y entonces me aplica una amenaza fuerte, sustanciosa, y que es determinante para que yo celebre el negocio. ¿Se entiende? Claro, por ejemplo, hay muchos casos en los que, por ejemplo, hay dúplex y las personas se encuentran en extrema necesidad y vienen, por ejemplo, empresarios y tal vez se encuentran en peligro de que si pierden esa propiedad se quedan en la calle, y de todos modos es como que los obligan, por decirlo de una manera, a salir de sus propiedades para construir un edificio. O sea, ha pasado en muchos lados. O personas donde se encuentran en zonas comerciales y las hacen irse para construir casas de mejor calidad y que vengan otras personas. Por eso es como que las están obligando y en cierto punto corren peligro, porque si salen de ahí es muy difícil que con la plata que les dan puedan conseguir otro inmueble. Bueno, vinculaciones de ese tipo, pero acuérdese que tiene que ser de una magnitud tal y de un nexo causal tal que haya una actitud o idoneidad de la amenaza para determinar o no celebrar el negocio. Entonces, piense eso y después se le van a ocurrir muchos casos, pero son casos de gravedad, la situación de necesidad, más allá de la necesidad que puede pasar y que, como dijo usted, yo estoy de acuerdo, pero es amoral, más habría que ver en el caso en concreto respecto a la legitimidad. El segundo caso es la debilidad psíquica. Bueno, fíjense si hay cuestiones subjetivas, esta es una de ellas.
es un estado, por supuesto estamos hablando acá de cuestiones, si se quiere, patológicas o